Hoy vamos a hablar con Esther García, que es de Guatemala. Esther, bienvenida. Gracias, es un privilegio poder estar aquí y compartir el Señor. Pues vamos a saber algo de lo que Dios ha hecho en la vida de Esther García. Como les dije, viene de Guatemala. Sí. Guatemala es tu país, tu lugar de nacimiento. ¿Cómo es Guatemala? ¿Es fea, es bonita? Empezamos mal por mi parte, ¿verdad? Bueno, ¿cómo voy a decir yo que Guatemala es fea? Bueno, menos mal lo has dicho, típica frase que dicen de Guatemala. Pues es muy verde. Guatemala es el país de la eterna primavera, Wow. como te comentaba antes. En cuanto a paisajes y todo eso es muy bonito, pero en cuanto a la manera de vivir y eso es peligroso. Es muy peligroso. O sea, se podría decir, como dice mi madre, no tienen respeto a la vida. Tu madre dice no tiene respeto sí, a la vida. eso es lo que dice mi madre, no hay respeto a la vida. Bueno, ya estamos situados en Guatemala. ¿En qué parte de Guatemala naces, Esther? Pues yo nací en Amatitlán, que es donde hay un pequeño lago. De allí. Allí fue, bueno, donde me dijo mi madre que había nacido, porque tampoco recuerdo mucho. Es que era muy pequeñita. Sí, Habías nacido. sí. Y allí nací, o sea, pues eso. ¿Qué más quieres saber? ¿Y te quedaste allí a vivir o os trasladasteis a algún lado? Estuvimos viviendo, se podría decir, sí, unos cuantos años en Amatitlán, que es donde está toda mi familia de parte de mi padre. Y luego vivimos en otro lugar muy cerca de ahí, como a 20 minutos. Y luego después, pasados los años, fuimos a vivir a un barrio muy peligroso que se llama, ahora se me ha ido, Villanueva. Es un barrio rojo, se dice zona roja porque es donde está centrado las drogas y tráfico de drogas. Y ahí fue donde viví la mayor parte de mis años, hasta los 10 años. Hasta los 10 años. ¿Y cómo es posible que, por ejemplo, una familia vaya a vivir en un lugar así, sabiendo que es una zona complicada, peligrosa? Porque los niños son muy susceptibles de ser heridos, Sí. de ser dañados. Sí, realmente hay recuerdos que, como te decía, hay recuerdos que los tienes presentes, pero luego hay cosas que Dios como que te ha borrado, ¿no? Y uno de los recuerdos que tengo así muy, muy presentes, pues sí, es que de hecho mataron a uno de mis tíos muy, muy pequeño, de 10 años. Como veíamos, como dijeron, no salgáis de casa, y se oían disparos y murió uno de mis tíos, ¿no? Y era un barrio peligroso, ¿no? Mi abuela, de hecho, es que mi abuela era la que traficaba y luego mi padre también traficaba drogas. Eran traficantes de drogas. O sea, que tú naciste en una familia involucrada en el tráfico de drogas. Tenía, sí, porque ahora ya no. Ya. Sí, mi padre falleció cuando yo tenía, sí, alrededor de 10 años fue donde él falleció. Y, perdona, 8 años tenía yo, 8 años cuando él falleció y nos quedamos por un tiempo allí, se podría decir. Luego hubo como, a ver, déjame que lo anote aquí. Hubo como una policía secreta que llegaron a investigar la casa, a sacar todo lo que había, encontraron droga, dinero, encontraron de todo, te imaginarás. De ahí fue donde Dios nos rescató, a mi madre, a mis hermanos, porque mi padre ya había fallecido. Somos 7 hermanos de parte de mi padre biológico. Y nos ingresaron en remar, pero nosotros ya conocíamos remar. Conocíamos remar a través de uno de nuestros tíos que también tenía problemas con la marihuana. Y básicamente mi padre era traficante de drogas, mi abuela. Mi padre también era coyote. No sé si alguna vez has escuchado la palabra coyote. Coyote lo he escuchado como animal. Sí, un animal. Sí, pero coyote, como una persona. Pero coyote, tengo una idea vaga de lo que es. No te puedo decir una definición. Pues, porque seguramente cometería un error. Pues te digo, son personas que ayudan a cruzar a inmigrantes la frontera de los Estados Unidos por miles de dólares. Mi padre también, en una plática con mi madre, en una charla, me dice, pues tu padre también era esto. Y lo más triste, me dice, él pasaba a los terroristas a Estados Unidos. Y yo me quedé como, mamá. Y bueno, ¿y cómo llevas tú tu niñez, tu infancia, en medio de ese entorno? ¿Cómo te afecta?
Pues mi infancia no recuerdo mucho, pero sí te puedo decir que en mi infancia siempre mi madre me decía, a lo mejor por todo lo que viví, no recuerdo muy bien porque al final hay recuerdos que se han ido, pero yo me recuerdo que siempre mi madre me decía que tenía siempre una cara muy triste, una cara como de una niña infeliz, de una niña amargada, y siempre me lo recordaba. Entonces yo creo que mi infancia no ha sido tan buena del todo. Y luego pues mi adolescencia ha sido un poco más complicada. Bueno, es que si estás rodeado de un entorno así, una niña de tu edad tiene que sentir miedo, temor, ¿no? Porque no es normal. En un lugar donde hay tráfico siempre hay tensión, hay gritos, peleas. O sea, no es un lugar de paz. Pues no, ¿por qué no? Porque hay robos, hay personas que se están drogando en ese lugar. También era un punto donde las personas se iban a drogar y había mucho peligro, muchas cosas muy malas. Cosas muy malas. Pero yo ingresé, o sea, yo a los 10 años ingresamos al centro de remar. ¿Quién os llevó al centro de remar en Guatemala? Te cuento, cuando la policía llegó a nuestra casa allí, que donde vivíamos en Villanueva, en ese punto rojo de tráfico de drogas, la policía pues sacó, encontró toda la evidencia, todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a mi abuela la meten a la cárcel, a mi madre la querían meter a la cárcel, pero ya conocíamos de remar. Mi madre habla de un centro de remar que acoge a madres solteras con hijos y deciden irnos a remar. O sea, a través de esto que mi madre dijo, mira, nos podéis meter a este centro que yo puedo estar con mis hijos, la policía decidió llevarnos, juntamente con mi madre, a los centros de remar. Entonces yo ingresé a los centros de remar a los 10 años más o menos. ¿Tú cuántos hermanos tenías? Ahí éramos 7, 8. Porque mi madre había tenido otro con otro hombre. Con otro hombre. Y en esa escala, del 1 al 8, ¿cuál era tu lugar? ¿La pequeña, la mediana? Ah, yo soy la mayor. ¿La mayor? Sí, la mayor, sí. Entonces, en alguna manera, también tenías que cargar con un poco más de responsabilidad. Sí, porque al final eres la mayor y dices, tengo que proteger a mis hermanos, no tengo que permitir esto, no tengo que permitir lo otro. Pues sí, la verdad que siempre he sido así, a dar la cara por ellos, diría yo. Dar la cara. O sea, sobre todo eso. O sea, estar al frente por ellos, que no les pase nada. Y pues sí, la verdad que sí, tanto en remar también era un poco de lo mismo. Y bueno, luego ingresamos a remar. Yo había estudiado apenas un poco, sabía leer y escribir lo más mínimo. Luego remar me dio estudios, remar me escolarizó hasta el bachillerato. Wow. Y luego del bachillerato, pues me pregunté, ¿no? ¿Qué iba a pasar con mi vida? Si yo quería seguir la universidad. Y también me gustaba ser misionera, me gustaba la idea de ser misionera sin saber qué era realmente. Y me surge la oportunidad de venirme a España. Ha pasado unos 2 años después de haberme graduado, a los 19. ¿Cuántos años estuvisteis en remar, tus hermanos y tú con tu madre? Desde que llegué, bueno, ellos siguen en remar. Sí. Pero bueno, han pasado desde que yo tenía 10 años, imagínate, hasta ahora, tengo 27. ¿Pero a qué edad vienes a España? Yo llegué a España a los 19 años. 19 años. Sí. Entonces llegué, pues eso, justo en la edad de esta edad muy rara, sí, de decidir qué hacer con nuestras vidas, ¿no? Y me surgió la oportunidad de venirme y lo aproveché, me vine sin saber qué me iba a esperar, porque es así. O sea, vienes y dices, bueno, quiero experimentarlo, pero luego te das cuenta que estás lejos de tu familia, te das cuenta de todo, ¿no? Y es donde viene ese bajón, se podría decir, joder, ¿cuándo voy a volverles a ver? Pasaron 4 años hasta que les volví a ver, imagínate. Tuviste 4 años sin ver a tu familia. 4 años. Desde que viniste aquí. 4 años, que eso menos mal para otras personas no es nada. No, pero es mucho para estar sola. Sí. ¿Cómo fue la experiencia? Volvemos un poquito atrás. ¿Cómo fue? Mi adolescencia, dirías. No, la experiencia que tú tuviste es cuando con tus hermanos, que tú casi eras como una segunda madre, con tu madre entrés en un centro de remar. O sea, ¿cómo entra una niña de tu edad en esas circunstancias a un centro que no conoce nada? Pues mira, yo recuerdo que lo último que recuerdo fue que luego mi madre conoció a mi padrastro con quien está ahora, ¿no? Y han sucedido muchas cosas porque al principio con mi padrastro era todo muy bien, o sea, después pasados unos años después de que mi madre estuviese soltera, se casó con mi padrastro. Al principio era todo muy bonito, muy tal, pero cuando se casa con él, como que la cosa cambia. ¿Qué cambia el hombre? Cambia, sí, cambia él y nos damos cuenta que era una persona bipolar. Wow. Nos dimos cuenta también que bebía.
Entonces, después de todo eso, y bueno, y después de todo esto también él ya se volvió agresivo. Hubo un momento que me pegó, hubo un momento que pues eso, te pega de una manera que nunca, pues a mí nunca me había pegado mi madre, porque nunca le había dado la ocasión de que me pegara, Normalmente ¿no? una persona con problemas de alcohol se descontrola. Exactamente, y entonces yo decidí irme de la casa de mi madre. Y después de irme de la casa de mi madre, veía como él, a raíz de todo esto, ¿no? Porque también hubo un momento que yo le quise denunciar, se podría decir, o sea, él había amenazado a mi madre y a mis hermanos, imagínate. Es lo que me imagino, porque digo yo, ¿cómo yo doy la cara por ellos y por mí? Y ellos no dicen nada, o sea, no hablaron nada. Y era porque les habían amenazado. Y él les había amenazado a ellos y entre eso que él supo que yo había hablado, pues imagínate, fue como que me hizo de un lado. ¿Y dónde te fuiste a vivir? Porque no tenías otra familia. Bueno, tenía personas conocidas. Yo me fui a otra casa, pero de hecho cuando yo quería visitar a mi madre, él no me dejaba. No me dejaba visitar a mi madre, no me dejaba entrar en la casa de él, de estar con mi madre. Y fue una etapa dura, la verdad. Pero bueno, todo esto sirvió para bien porque ves cómo Dios te trató, te pulió. Esto o bien lo usas para bien o bien dejas que esto te sobrepase o te hundes o dices, bueno, pues esto ha servido para que el Señor se glorifique en mí, ¿no? Y bueno, sí se podría decir que tuve una adolescencia un poco dura. Ya, pero vienes de una niñez dura y en la adolescencia también tienes una etapa dura, entonces. Sí. ¿Cómo confrontas tú todo esto? Dices que Dios te ayudó. ¿En qué manera empezaste a encontrar ayuda en Dios? Bueno, de toda la vida se nos había inculcado del Señor ir a la iglesia, pero estás en esa racha de que, bueno, dices, lo hago porque me lo obligan. Cuando yo me encontré con el Señor, de hecho fue al venir a España, fue en pasado España. los años, sí, pasado 2, 3 años, que tuve una prueba todavía más dura. ¿En España? No por España, sino por mi familia igual. Yeah. Una prueba muy dura, ellos estando ahí en Guatemala, yo estando aquí. Y ahí fue donde dije, bueno, me hice la pregunta y dije, ¿a quién sirvo? Hasta me llegué a pelear con el Señor. Le dije, Señor, jolín, te estoy sirviendo, he venido aquí, me he entregado mi vida. Creía yo que había entregado mi vida, que le había rendido mi vida. Y le digo, bueno, Señor, te rendí mi vida y tú me lo estás pagando así. O sea, ¿qué tipo de Dios eres? Y me llegué a preguntar eso y llegó un momento que como que Dios alumbró mi mente porque dije, no, estoy mal. Porque realmente yo tengo que confiar en Dios, entregarle mi corazón, orar, acercarme a Él. Y yo creo que fue en el momento más duro, pero en el momento en el cual más experimenté al Señor. Porque me recuerdo que cuando yo me levantaba de mañana a buscarle, que de hecho no tenía alarma y Dios me levantaba de una manera impresionante, como que me decía, ahora es mi tiempo, ¿no? Yo me recuerdo que buscando al Señor, orando con el Señor, era como que te elevabas, te transformabas a otro nivel. Yo creo que era el Señor tomando el control. Y fue donde rendí mi vida, mi confianza, fue donde me afirmé en el Señor, donde tuve fe que Él iba a orar. Y ahí fue que podría decir que en ese momento, o sea, 19, 20, 21, yo creo que a los 22 años fue donde entregué mi vida completa al Señor, a través de esa situación. ¿Y sentiste un cambio dentro de ti? De hecho, en todos los sentidos. O sea, un cambio en todo, en mis valores, en mis enseñanzas, en lo que mi madre me había enseñado, mis autoridades, lo que había aprendido. Yo siento que todo Dios lo hizo nuevo. Todo. Lo podría decir. ¿Y el corazón tuyo fue sanado de estas experiencias de atrás? Porque tú mismo has dicho que a veces tu madre te decía, tienes una cara como de tristeza. De hecho eso, fíjate que me decía mi madre, es que Esther, quita esa cara porque de mayor te van a salir arrugas, me decía. Y yo me acuerdo de eso, pero mira cómo es el Señor, porque en una charla que tuve con Miguel Díez, él me dijo algo clave que fue eso que dio mi corazón. Me dijo, que sepas que tú eres la alegría de tu casa. Entonces eso fue el punto más así que yo dije, sé que Dios ha cambiado esa tristeza, esa amargura de mi corazón por algo nuevo, por su gozo. Gloria a Dios. Por donde lo supe, sí. ¿Y qué pensaban allá en Guatemala cuando tú les hablabas de este cambio? La verdad que mi madre me dice, Esther, eres de ejemplo,
Me dice, sé que Dios ha hecho algo nuevo. Cuando yo fui después de 4 años allá con ellos, mi madre se pudo dar cuenta que Dios estaba transformando mi vida, realmente. Porque puedes decir, busco al Señor, pero no buscarle, o buscarle de una manera religiosa y estando haciendo las cosas mal, por ejemplo, pero no. Yo siento que todo lo que ha sucedido en mi vida, todo lo duro que ha pasado en mi vida, veo cómo Dios lo ha transformado. Y de hecho, te digo una cosa, yo ahora me doy cuenta cómo Dios me había preparado para hoy. Para hoy. Entonces se ha cumplido la palabra del Evangelio del Nuevo Testamento que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Exactamente. Así es en mi vida, así lo es. Y Dios ha puesto pues tantas cosas en mi vida que... Y sobre todo, pues poder ver, muchas veces uno puede darse cuenta de cómo uno es y cómo tanto que necesita el Señor y tanto que necesita cambiar en el Señor. Y es Dios puliendo mi vida en todo momento, es Dios cada momento tirando de mí, diciendo no, por ahí no, corrigiéndome, disciplinándome, porque hay que amar a la disciplina, ¿no? Disciplinándome, corrigiéndome, y es algo que me da gozo porque Dios en su palabra dice, ¿no?, que al que recibe por hijo azota, disciplina, y me doy cuenta que es así en mi vida. Y menos mal es así, porque imagínate que no. Es muy bueno. ¿Qué lugar ha ocupado el perdón en tu vida y en toda esta transformación? De hecho, mira cómo es el Señor, porque yo soy una persona, mira, gracias a Dios, que no guardo nada en mi corazón. O cuando lo he guardado, Dios me ha hablado fuertemente que no tengo que retener esos sentimientos de rechazo. De hecho, cuando pasó todo eso con mi padrastro y todas esas cosas muy duras, que lo peor no ha sido hacia mí, sino hacia mis hermanos, yo me acuerdo que yo buscaba al Señor y yo sentía que yo le había perdonado, pero sin embargo Él no se sentía perdonado. Y en una llamada que yo le hice antes de yo irme a Guatemala, después de 4 años, que fue que yo le llamé cuando pasé esa situación muy dura con él, él me dijo, mira, Esther, desde que tú me hiciste esa llamada, pude dormir en paz, me dijo. Desde que ese día le llamé y le dije que iba a ir allí, y le pedí perdón, porque Dios, yo estaba como en esa llamada, ¿qué le digo? Si encima estaba súper reacio, estaba como, me diste una puñalada por la espalda, él estaba completamente, de lejos a ti. Y cuando yo le llamé y Dios puso en mi corazón, pídele perdón, y yo le pedí perdón, desde ese momento Él me dijo que había dormido tranquilamente, que Él no había podido dormir en todo este tiempo, que tenía una angustia en su corazón, algo tan grande, que sentía una carga tan grande, que cuando yo le llamé ese día, esa carga se fue. Y es sorprendente porque experimentar el perdón es muy sorprendente. Yo lo veo más hacia otra persona. Yo veo como Dios me ha dado la gracia y que me la siga dando para poder perdonar cualquier falta, ¿no? Pero guardar falta de perdón es lo peor que podemos hacer, apaga el amor del Señor. Y lo más importante es el amor, ¿no? Si no hay amor, ¿de qué nos vale? ¿De qué nos vale? Así que el perdón, experimentar el perdón es muy bueno, pero perdonar es todavía mejor. Cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, habla de esto, ¿no? Que perdonemos a los demás como hemos sido perdonados. Y ese perdón hizo un milagro en ti y en él, yo creo, a la vez, ¿no? Sí, porque yo podría decir que el perdón trae luz a nuestras vidas, trae confrontación, trae paz sobre todas las cosas, ¿no? Trae esa tranquilidad, porque muchas veces yo escucho cómo personas no pueden dormir por las noches y yo digo, wow, yo caigo rendida. Es que digo, yo caigo rendida, es que no sé ni el momento en el que me duermo, y esa paz me la da el Señor, porque dices, con todo lo que, realmente recordando todo lo que he pasado, diría yo, joder, mira, el Señor no ha permitido que entre la depresión en mi vida, ni que ahora entren esos pensamientos que me pueden llevarme a hundir, ¿sabes? Y ver ese milagro y ese poder del Señor a mí me impacta, porque yo veo otras personas con algo o más fuerte o menos, están hundidas, ¿no? Y a mí me impacta cómo el Señor hace las cosas. Esther, sabes que lo que has estado relatando estos últimos minutos es muy importante, porque ahora sin duda hay jóvenes o mayores que han pasado por circunstancias similares o de otro tipo y tienen guerra con sus familiares y no perdonan o no quieren recibir perdón o no quieren hablar y sus vidas no están bien. La falta de perdón es como un cáncer, y tú estás diciendo que al decidir perdonar y en la otra persona también recibir perdón, ocurrió un milagro.
¿Tú crees que Dios también lo puede hacer con otros? Pues claramente, depende de uno. Depende de uno. Sí, depende de la decisión que uno tome, ¿no? Porque perdonar creo que también, aparte que es algo que el Señor lo pone en tu corazón, tú decides hacerlo o no hacerlo, ¿no? Pero ahí sí que es pedirle la gracia al Señor, de que te dé la gracia para perdonar cualquier situación, cualquier falta. Y en todo momento creo que estamos diciendo, perdóname, o perdóname por mis fallos, o perdona a esta persona porque ha sido injusta conmigo, o perdona a esta persona porque me ha tratado de esta manera. Creo que en todo momento estamos diciéndolo. Sí. Y creo que en todo momento tenemos que decirlo, Señor, pon amor, pon ese amor, que cubre multitud de fallos, sí, de pecados. Y es el amor de Cristo, es el amor. Y después de esa experiencia, me imagino que la relación entonces con tu padrastro y con el resto de tu familia cambiaría. ¿Cómo empezó a desarrollarse esa nueva relación? Mira, después de este milagro de amor y de perdón? Mira, de hecho sí, eso es muy fuerte porque cuando yo después de haberle pedido perdón, diría yo al mes, fue cuando viajé, llegué ahí con ellos, él me volvió a coger, me volvió a coger, fui a la habitación, hablamos y fue como una liberación de ser libre, y yo pude ver cómo Dios realmente ha empezado a transformarle a él, a cambiarle. He visto cómo Dios ha hecho grandes cosas y sobre todo cómo él buscaba de Dios, porque él no lo hacía. No buscaba de Dios. Es que de hecho te vas a reír, pero mi madre era la que le preparaba las prédicas cuando a veces a él le tocaba compartir. Y es muy gracioso porque tú dices, madre mía, él debería... Pero era una persona que era bipolar, era una persona que bebía y como luego un cambio genuino. Pues tu madre también ha tenido que sufrir, ¿no? Seguramente sí, a ella no le gusta hablar de eso, pero ella yo creo que ha tenido que sufrir mucho. Porque de hecho una de las veces, no me lo dijo ella, pero me contaron que ella decía, me quiero morir con lo que está pasando, o sea, me quiero morir, quitarse la vida, teniendo hijos. Lo ha pasado mal. Eso ya es un extremo. Eso ya es llegar a un punto de explosión casi. Exactamente. Y el resto de tus hermanos que sufrieron también la violencia de tu padrastro, ¿cómo han resuelto el tema de esa relación dañina? Mira cómo depende de uno porque bueno, tengo 4 hermanos y yo soy la mayor. Los 4 que me siguen están fuera de Remar. Y bueno, están bien, podría decir yo, algunos de ellos van a la iglesia. Sin embargo, tengo un hermano que es muy rebelde, que él sí está en el tema de fiestas, drogas y todo eso. Él le cuesta más, estamos orando por él, no hay que cansarnos de orar. Pero sí que me he dado cuenta que cada uno decide qué camino tomar, ¿no? Y sin embargo, yo no me canso de orar por ellos para que realmente entreguen sus vidas a Dios, genuinamente. Pero ahí están, y luego están los más pequeños con mi madre. Bueno, luego tengo una hermana aquí conmigo. ¿Ah, sí? Sí, tiene 19 añitos, o sea, justamente a la edad que llegué yo. Es una señorita ya. Ahora tiene 20, se me olvidaba, tiene 20. Ha hecho 20 hace poquito y aquí está conmigo. Y nada, es enseñarle del Señor, porque necesita seguir aprendiendo, es todavía inmadura, pero bueno... Ella ha decidido seguir más o menos el mismo camino, no mi camino, el camino del Señor. Así que espero que pueda encontrarse cada día con el Señor, ¿no? Que es lo más importante. Hemos hablado de tu pasado, hemos hablado de tus experiencias. ¿Cómo es el presente de Esther García? ¿Cómo es tu presente? Pues mi presente es lo que puedas contarnos, claro. Claro, obvio. Mi presente es completamente diferente al pasado, ¿no? Muy distinto, ¿no? Muy distinto. De hecho, yo he tenido aquí personas que me han ayudado en la obra de Remar. Mi responsable, mi jefe de trabajo, que me apoyaron muchísimo. Yo creo que han sido como esas personas que me han ayudado espiritualmente, ¿no? Mira, con ellos he ido a visitar cárceles, a Valdemín Gómez, he ido a la cárcel también a visitar a las mujeres y he aprendido un montón porque he visto cómo son personas tan entregadas al Señor, pero no de palabras, sino de hecho. Y eso me ha impactado. Eso me ha impactado. Y eso también... Yo tengo un corazón misionero. Entonces, yo quiero estar ahí en África, en esos lugares, ahí sirviendo al Señor, pero Dios me tiene aquí, que con gozo y que amo mi trabajo también. Pero todo lo que Dios ha hecho hoy, creo que cada día cuando me acerco al Señor,
veo más mi realidad y me hacen cada vez más depender del Señor y veo como digo, joder, tengo que seguir cambiando, tengo que seguir adelante, tengo que seguir buscando de Dios. Dios tiene que seguir obrando en mi vida porque todavía falta, pero lo más impresionante es como Dios te va mostrando cada día algo de ti que tienes que entregarle, cada día algo de ti que tienes que renunciar. Y eso es lo que veo. Yo vivo mi día a día, si te soy sincera. No me gusta hacer mis planes en el futuro. Me gusta que el Señor haga conmigo lo que Él quiera, porque si Él lo hace, Él me dará la gracia. Y es así, porque ¿para qué voy a ir a un lugar si no es donde Dios quiere que esté? Claro. Así. ¿Tu vida ahora tiene un sentido, un objetivo? Sí, mi vida tiene un sentido, sí. Nuestro principal sentido tiene que ser llevar la palabra del Señor, ¿no? Amén. Ese tiene que ser nuestro principal motivo. De hecho, yo estoy todo el día al teléfono y si tengo la oportunidad, bendecir siempre a la gente. Y he tenido oportunidades, no tantas, pero he tenido algunas oportunidades por teléfono, que es mi trabajo, de hablar del Señor, de testificar del Señor, de dar mi testimonio, de decir por quién, o sea, si yo sirvo, si entrego mi vida, si estoy trabajando a tiempo completo, ¿por qué lo hago? Y es por amor a Dios, y no es por mis fuerzas, sino porque Dios me las da. Y eso es mi principal, yo creo que es lo que más me llena, servir, darme por los demás. Amén. Es que no me vería ningún otro trabajo, no me vería ganando ni un sueldo, que sin embargo el enemigo toma ventaja de vez en cuando y he dicho, bueno, me pongo otra vez delante del Señor, pero no creo que no tiene sentido trabajar por dinero. Por dinero. A mí lo que más me llena es trabajar para el Señor, cada día seguir viendo su amor, seguir amándole más, porque nunca es suficiente el amor que tenemos. Sin embargo, Él tiene un amor infinito, pero enamorarnos más del Señor cada día. En este deseo de servir a Dios, y también has hablado de que tienes un corazón misionero, entonces, y habiendo sido una niña que ha pasado lo que ha pasado, ¿cuál es tu deseo de servir a Dios en las misiones? ¿Con gente mayor? ¿Con niños? ¿En algún área especial? Mira, ¿o en algún país? Te voy a decir una cosa. Corre un poco el velo y desvélanos algo. Pues mira, mi deseo siempre ha sido trabajar con niños. Con niños. Es que los niños son mi debilidad, diría. Me encanta poder enseñarles. Creo que es muy importante enseñarles desde muy pequeños ¿cómo diría? Valores cristianos, valores de la Biblia. Para mí es muy importante y me gustaría muchísimo trabajar con niños. De hecho, ahora voy a irme, si Dios me permite, tengo un viaje planeado para República Dominicana, que hay hogares de niños, hay de todo, pero bueno, a lo que Dios quiera. Pero a mí me encantaría poder trabajar con niños, que es lo que más quiero poder hacer. Ahí donde está tu corazón, con los niños. Pero también está aquí. También está aquí ayudando a través de relaciones públicas, pidiendo donaciones. También está aquí. Es que mi corazón está donde el Señor me ponga. Pero, sin embargo, me hace muchísima ilusión ir a trabajar con niños. Si estuviera en tu mano, ¿te gustaría ir ya? Uf, me hubiera ido ya. O sea, que lo mismo acabamos la entrevista y te vas al aeropuerto. ¿Quién Ojalá, sabe? ¿no? ¿Quién sabe? Ojalá. Sí, pero yo diría ya. Con una mochila puesta, ya. ¿Y cuál es tu deseo de ir a las misiones? ¿Como tener una experiencia personal? No, porque... ¿Como sentir que puedes viajar? ¿O porque hay un amor de Dios? Tiene que haber el amor. Dios este tiempo me hablaba de no ir por querer experimentar eso, porque yo ya lo he experimentado en Guatemala, en Remar Guatemala con niños. No, tiene que ser porque yo amo a esa gente y porque yo voy a ir a dar del amor de Dios. Creo que es lo más importante, dar ese amor del Señor. ¿Y cómo pues se puede amar a personas que no conoces? Es impresionante, ya lo he hecho y ya lo he visto. ¿Y cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo puedes amar a los niños de República Dominicana si no los conoces? Claro, pero ese amor es solo únicamente si lo has experimentado en el Señor, si no, no tienes amor. Realmente, es que si no amas al Señor, ¿cómo vas a poder amar a alguien más que no conoces? Es o sea, que solo el verdadero amor nace de Dios hacia nosotros y hacia los demás. Exactamente, si no, no tiene sentido. ¿Y ese viaje misionero, cómo te gustaría que fuera? ¿De ida y de vuelta rápida o de ida? O que tú me has dicho que no es de muchos planes. No, exactamente. A ver, aunque te viene la duda y dices, bueno, yo voy un año y vuelvo, porque también mi corazón está aquí, pero no lo puedo decir. No lo puedo decir porque si Dios tiene otros planes para mí, ¿qué hago? Estar donde Dios quiere que yo esté. O sea, mi plan sí es ir un año y volver, pero si no están los planes del Señor,
Solo Dios sabe qué es lo que tiene preparado. Pero bueno, lo más importante creo que es estar donde estemos firmes con el Señor. No. Ahora seguramente hay chicas que te están escuchando y alguna pensará, pero ¿no es una pérdida de vida, de años, vivir así? Pensando en a otro país y ayudarles y luego volver o hacer otra cosa. ¿Sabes qué no? Porque lo que Dios, o sea, la recompensa que el Señor te da, esa satisfacción en tu corazón, no te la da nada material, nada material. Y sabiendo que has podido enseñarle a alguien del Señor, le has podido meter esa semillita, o sea, no tiene otro valor, porque ese es mi deseo, ¿no? Dice que echemos esas semillas y Dios es el que da el fruto. Sí. Para eso estamos, para echar esas semillitas. Y eso es lo que quiero para mí. Pues yo diría que tiene muchísimo sentido. Es que si no, ¿qué sentido tiene mi vida aquí? ¿Qué sentido hay tantos años? No tiene sentido. Si no es para echar la semilla del Señor, la palabra de Dios, no hay. Y que crezcan otros, ¿no? Exactamente. Y es glorioso. Yo creo que sobre todo es muy glorioso lo que Dios hace, porque todo es para la gloria de Dios. Mi testimonio es para la gloria de Dios. Sí. Mis cosas, mis dificultades, las pruebas que Dios ha permitido, ha sido para su gloria. Todas las situaciones que Dios ha permitido en mi día a día y cosas que a lo mejor ni siquiera he entendido, no han sido... Muchas veces Dios ha permitido pruebas en mi vida que yo digo, qué loco, o sea, ¿por qué me acaba de pasar esto? Pero sin embargo viene otra persona y me comparte una situación y yo acabo de pasar por eso y digo, Señor, me has permitido que pase esa situación para esta persona. O sea, es impresionante lo que Dios hace. O sea, es que no tienes... Lo que Dios hace es locura. Es locura. Es locura, exactamente. Entonces, como locura no se puede entender, pero sí se puede vivir. Se puede vivir, se puede experimentar y es lo que más llena. Lo que más llena. Sí, nada más llena que el Señor. Mira que te voy a contar una situación que vas a decir. Porque cuando yo fui a Guatemala esta última vez, me recuerdo que yo siempre había querido experimentar las fiestas. Siempre me había querido ir de fiestas y era como, joder, yo quiero saber qué es eso. Nunca pude saber qué es eso. Pues estuve en Guatemala, estuve con mi hermana fuera de remar. Tuve la oportunidad de irme de fiestas y me fui de fiestas. Y me di cuenta que no era mi mundo. Y me di un planazo diciendo... Y luego le tuve que pedir perdón al Espíritu Santo. Me recuerdo cuando el Espíritu Santo lo saca a la luz en mi vida, después de 2 meses de luego de haber llegado a España, lo saca a la luz y ahí me quebranté tanto, lloré tanto y lo hablé con mis autoridades, les conté lo que me había ido de fiestas, no había pasado nada, no me había emborrachado, pero me había ido de fiestas, había hecho algo que estaba malo delante de los ojos de Dios. Y cuando yo llegué y lo hablé con ellos, lo que ellos decidieran, si ponerme en disciplina, lo que ellos decidieran, pero me arrepentí tanto de lo que hice y que dije, qué mundo, no me llenó irme de fiestas. Ya no pertenecías a ese lugar. No, sin embargo era un pensamiento que tenía y que quería hacer. Imagínate cómo es el enemigo, toma ventaja en ese momento, momento de debilidad, caigo en ese momento y no, gracias a Dios no ha sucedido nada, pero fue el hecho de ir y experimentarlo y ver que eso no llenaba. No llenaba, es que ni siquiera era agradable estar ahí. Y era un ambiente tan espiritual, porque es un ambiente espiritual muy fuerte. O sea, los espíritus que se mueven ahí, yo te imaginarás. Y me di cuenta que había hecho tanto mal, solo por haberme ido esos días de fiesta, y me arrepentí muchísimo. Pero mira qué curioso, eso fue hace 2 años. 2 años. Y ya no se te pasa por la cabeza. Esa idea ya se me quitó. Esa idea ya se fue. No, pero mira qué curioso es cómo el enemigo toma ventaja. En cualquier momento el enemigo está ahí acechando, para ver dónde caes. Es que el mundo de los pensamientos es muy complicado. Es como algo que se puede desbocar y entonces no toma el control cuando no puede tomar el control el mundo de los pensamientos. Porque es muy raro. Esther, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? Y se lo estoy preguntando a una Esther que me ha dicho, yo no hago planes, yo no planifico nada. Y vengo yo y te hago esta pregunta, un poco complicada. Pues sí te digo una cosa, siempre creo que siempre lo he querido. Creo que no ha sido como un plan del futuro, pero siempre ha estado en mi mente. Yo estaría sirviendo en África. ¿En África? Sirviendo en África, viviendo en África, casada o no casada, como Dios quiere que sea. Me encantaría.
estar con los niños. Has dado una tecla, casamientos, sentimientos, emociones. Sí. Eso Sí es un sentimiento, la verdad. Sí, ¿y cómo está eso? ¿Es ¿Es una prioridad tuya? ¿Está en segundo plano, en tercer plano? Yo creo que segundo plano. Segundo plano. Sí, no es una prioridad, pero bueno, todo el mundo quiere decir, bueno, a ver cuándo va a ser mi día, ¿no? Pero tampoco es como que me afana. Más bien esperas que Dios mueva las cosas. Sí, exactamente. Más bien espero que sea lo que Dios quiera. No estoy diciendo estoy cerrada, no, porque no es así. Pero mejor que sea con la persona que Dios quiere que sea, la persona idónea. Y eso te lo va a mostrar el Señor, ¿no? Porque te va a dar una paz, seguramente. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Es que, ¿qué quieres que te diga? Que Dios escoja por mí. Uno elige con quién estar, sí, pero qué maravilloso es que Dios escoja por nosotros, ¿no? Como lo hizo con la reina Esther, que escogió donde tenía que ella que estar, donde lo que tenía que hacer, y al final salvó a su pueblo, ¿no? ¿Y a ti la Esther de la Biblia te ha enseñado mucho como Esther García? Sí, la historia de la Biblia de Esther es sobre todo de enseñanza de hacer la voluntad de Dios y que Dios escoja por nosotros. Porque en todo momento ella fue dirigida por Dios. A pesar de que era joven, que tuvo temores, que quiso escaparse y que no quería hacer, pues ya ves, se escondió de lo que estaba sucediendo y luego fue allí y el Señor la volvió reina. O sea, para mí es impresionante. Dios escogió qué vestidos iba a usar, qué atuendos, qué era lo que le gustaba al rey y al final fue la escogida. Así que es lo que tenemos que hacer, dejar que Dios escoja por nosotros. Esta última frase, que Dios escoja por nosotros, choca frontalmente con la forma de vida actual. Estamos en una sociedad que lo que cada uno quiere es escoger, decidir, y él se cree con plenitud de sabiduría y de inteligencia y de libertad para decir, no, lo que yo quiero es esto y lo que necesito es esto otro. Sin embargo, tú estás planteando otro tema, dar prioridad a la mano de Dios sobre nuestras vidas. ¿A ti qué te ha traído más bendición a lo largo de tu vida? ¿Las decisiones que tú has hecho sin consultar con Dios o las bendiciones que Dios te ha dado porque Él ha movido los hilos, digamos, para que tú las recibieras? Lo que Dios ha permitido, porque mis decisiones no han Mira, ido muy cuando he lejos. decidido por mí misma, digo, ¿en qué me he metido? Ahora ya no quiero eso. Pero no, lo que Dios escoge por mí, sé que Él me capacita, sé que Él me va a dar la gracia, pero ¿sabes qué es lo más importante? Que aunque nosotros digamos, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, hazlo, comprueba si eso te va a llenar, comprueba si eso te va a satisfacer, comprueba si eso te va a traer paz, gozo, amor, porque es la realidad. O sea, nuestras decisiones es ver a dónde nos llevan, ¿no? Sí. Y mis decisiones de servir al Señor me han llevado a tener gozo, a tener paz, a tener amor con los demás, con los difíciles, con los no tan difíciles, pues en todo. O sea, me ha enseñado, me ha guiado y es lo más importante, comprobar a dónde nos llevan nuestras decisiones, ¿no? Y si tus decisiones que quieres hacer, lo único que han traído es más vacíos en tu corazón, entonces hazte la pregunta, ¿qué más hay aparte de esto, no? Porque es nuestra pregunta, es como la pregunta que yo me hice en ese momento, ¿por qué has permitido esto? Que decidí entregarme al Señor, entregarle esa situación con la cual el Señor tomó el control, primeramente sobre mi vida, sobre mis emociones, cómo me sentía, luego lo que Dios trajo, que fue impresionante porque, o sea, yo veía como todo el mundo estaba estresado y tal, y yo andaba como cantando, hacía las cosas con tanto amor, con tantas ganas, era como el primer amor, de verdad. Yo veía como todo el mundo por aquí, pero dile, pero no sé qué, pero no sé cuánto, y yo sentía gozo, sentía amor, 100%, es que era algo que experimenta en ese momento y